Muy buenas noches, Calvario, y bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico aquí en Zoom y en Facebook, donde vamos a estar nosotros estudiando el libro de Eclesiastés. Y yo estoy aquí con mi cafecito, listo para compartir con ustedes. Y si tienen sus Biblias, van a querer abrir sus Biblias al libro de Eclesiastés, al capítulo 1. Y donde nosotros vamos a comenzar. Pero antes de hacer eso, ¿por qué no abramos en oración? Y yo voy a invitar a uno de nuestros invitados aquí que ore por nosotros. Y Matías, ¿puedes hacernos ese favor y pedir la bendición del Señor sobre este estudio? Claro que sí, claro que sí. Señor Padre bendito, toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de podernos reunir una vez más delante de tu presencia y tener el privilegio de poder emprender un nuevo camino juntos a tu lado. Gracias por este estudio que tú has traído a nuestra congregación. Sé, Señor, tú bendiciendo a cada persona, Señor, que va a participar, que va a estar escuchando por medio de este video y que pueda ser ministrado, Señor, por ti, por medio de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, como de igual manera bendice al portador de la palabra y a cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, primeramente solo quiero decirles gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros y entiende que esta es la primera vez que hacemos algo a ese estilo, vamos a estar aprendiendo en el proceso y quizás si hay pequeños errores técnicos, ten paciencia con nosotros, vamos a estar mejorando semana a semana. En tanto que mi deseo también es de no solo hacer esto un tiempo donde yo comparto, aunque la mayoría va a ser yo compartiendo y hablando, pero también de desarrollar un poco de conversación, un tiempo donde nosotros podemos aquí en Zoom platicar y analizar quizás ciertas verdades juntos. Y otra vez eso va a ser algo que se desarrolla y aprendo yo a hacer mejor cada vez que hacemos un nuevo estudio. Pero quizás la primera pregunta que debemos responder antes de todos es ¿por qué escogí estudiar el libro de Eclesiastés? Bueno, yo creo que el libro de Eclesiastés es uno de esos libros mal entendidos. Mucha gente al leerlo lo ve como un libro triste, un libro deprimente. Pregunta de por qué este libro fue incluido en el canon si no parece inspirar o traer mucha esperanza. Y mucha gente lucha de por qué estudiar este libro. Y solo tengo 5 razones muy breves de por qué creo que nosotros debemos estudiar este libro. Y estoy buscando mi Zoom para compartir mi... ¿Qué pasó? Quiero compartir mi screen. Ok, ahí está. Y dime si lo ven o no. Sí, sí se mira. Ok. Bueno, de por qué nosotros vamos a estudiar este libro. Y primeramente, ¿se ve? Se ve en blanco. No sé si... Sí. Ok, la regué. Ok. Estos son los errores que digo, tenga paciencia con nosotros. Muy bien. Bueno, yo lo voy a tener que enseñar de esta manera, ¿ok? Okay. Bueno, la primera razón de por qué nosotros vamos a estudiar este libro y lo que yo creo que este libro ofrece, si me deja cambiar las transparencias, ¿qué ondas? Ay, ay, ay. Es porque es honesto acerca sobre los problemas de la vida. Y es un libro que nosotros vamos a ver que va a ser muy sincero, muy honesto, va a examinar la vida y no va a estar dando estas ilusiones o ideas fantasiosas de cómo es la vida, sino que lo va a enfrentar
um, en su realidad. El novelista estadounidense Herman Melville una vez lo llamó, llamó el libro el más verdadero de todos los libros de la Biblia, porque vemos que captura la futilidad y la frustración de un mundo caído. La segunda razón que lo vamos a estudiar es para saber lo que nos sucederá si elegimos lo que el mundo intenta ofrecer en lugar de lo que Dios tiene para darnos. Y nosotros tenemos el beneficio de que podemos aprender de los errores del autor. Podemos nosotros aprender de él. No tenemos que cometer los mismos errores, los mismos malas decisiones que él hizo, pero nosotros podemos aprender de un experto de la futilidad de la vida. Razón número 3 de estudiarlo es que hace las preguntas más grandes y difíciles que la gente todavía tiene hoy. Vamos a examinar cuál es el significado de la vida. ¿Por qué me siento yo tan infeliz en la vida? ¿A Dios realmente le importo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento e injusticia en el mundo? ¿Realmente vale la pena vivir la vida? Y si uno no está satisfecho con las respuestas que uno recibe en la escuela dominical, el autor aquí va a ser muy claro y muy abierto contestando estas preguntas. Razón número 4 de por qué estudiar este libro nos ayudará a adorar al único Dios verdadero. Vamos a ver que a pesar de las dudas y las frustraciones que tiene el autor, este libro nos enseña muchas grandes verdades acerca de nuestro Dios. Para que nosotros lo podemos entender como el creador poderoso, el Señor soberano, el gobernante trascendiente y el todopoderoso del universo. Y este libro nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y por último, nos enseñará a vivir para Dios y no meramente para nosotros mismos. Pues este libro tiene mucho que ofrecernos y va a ser un estudio a veces un poco intenso, pero creo que nosotros vamos a poder llegar a la raíz de cuál es el significado, cómo vivir una vida que tiene significado en este mundo. Y quiero yo comenzar con una pregunta, y si puedo encontrar mi Zoom otra vez aquí. No, esa no es. ¿Qué pasó? ¿Quiere dejar de compartir la? Ya, aquí veo. Stop sharing. Ahí está. Estoy aprendiendo, guys. Tenga paciencia conmigo. Déme solo hacer esta pregunta, solo para comenzar. Y nosotros podemos dar las respuestas de escuela dominical. Muchos de nosotros hemos estado en la iglesia los suficientes años que sabemos cómo contestar las preguntas bíblicamente para sonarnos muy espiritual. Y no es eso lo que estoy buscando. Yo quiero que nosotros seamos sinceros y transparentes. Pero ha habido un tiempo en su vida donde usted quizás luchó o se encontró preguntando, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Has tenido algún momento de desesperación quizás, preguntando por qué está sucediendo esto o qué es lo que está sucediendo? ¿O ha habido tiempos en tu vida donde tú te has preguntado, has luchado y has dudado? ¿Es que a Dios le importo? ¿Él se interesa en mí o no? ¿Hay alguien que tenga algún testimonio o experiencia que ellos pueden compartir en relación con eso?
No hablen todos a la vez, ¿ok? Porque Bueno, hola, buenas noches a todos. que Dios le bendiga, hermana. Hola, bendiciones. Gusto de verte. Igual. Pues sí, yo tuve una época así bien fuerte. Pues estuvo vinculada a que dejé de asistir a una iglesia por muchos años. Tenía muchos problemas en mi corazón, ¿verdad? Y me alejé de asistir a una iglesia y fue un tiempo donde fue tan fuerte que yo decía, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo, no? Y un día sí, pues, clamé al Señor porque ya me sentía súper mal. Y clamé al Señor y Él empezó a hablar a mi corazón una vez más, ¿verdad? Y una de las cosas fue que Dios me mostró uno de los propósitos, porque hay muchos, ¿verdad? De por qué estoy aquí. Pero el Señor empezó a revelarme con su amor, a decirle, bueno, una de las primeras cosas que empezó a hablar a mi corazón fue que aunque yo no estaba asistiendo a una iglesia y aunque estaba alejada de Él, él a través de mi vida, Él hablaba a personas y las fortalecía y les daba ánimo, aunque yo no me daba cuenta ni estaba participando de eso porque pues yo no estaba en una iglesia ni estaba buscándole como debería de buscarle, pero aún así Dios me mostró eso, que Él tocaba vidas a través de mi vida y que ese era un propósito por el cual yo estaba aquí, pero que había muchos otros, porque Él había puesto en mí muchas cosas que si yo me acercaba a Él, Él las iba a sacar para bendecir a otros, ¿no? Uh-huh. Sí, pues y lo que quiero que nosotros entendamos es que la lucha que nosotros vamos a mirar aquí dentro del autor no es una lucha meramente no es de un incrédulo, sino es un hombre que era temeroso de Dios, como usted comparte, Ana. Sí, te habías alejado del Señor y eso es parte de lo que sucede aquí con el autor. Pero a veces aún uno no tiene que alejarse y abandonar los caminos de Dios y encontrarse con estas luchas. Y la razón es porque a veces nosotros como individuos nos encontramos enfocados en las cosas, quizás son de la iglesia, quizás son las cosas de Dios, pero a la vez nosotros nos encontramos no enfocando en lo que es correcto. Y entra esa desesperación dentro de nosotros. Y si alguna vez alguna persona ha sentido esa desesperación, o se habla mucho de pasar por un crisis de medio edad, el anciano Tony, él tiene edad para decir que, yo también, pero son esas cosas, ¿sí? de qué es el propósito de mi vida, por qué estoy aquí. Uno de joven tiene tantos sueños, tantas ambiciones, ilusiones de lo que va a alcanzar. Y llegas a los 50 y dices, ¿qué sucedió? Ninguno se cumplió. Y puede entrar esa desesperación. De eso se trata el libro de Eclesiastés y de cómo nosotros podemos encontrar significado. ¿Okay? Voy a empezar con una caricatura que con ustedes. Yo siempre he sido un amante de Snoopy, ¿ok? Y una que siempre me ha gustado es esta donde Carlitos va a hablar con el psiquiatra. Y ella le dice, la vida, Charlie Brown, es como una silla de playa, como unas esas sillas de doblar, ¿verdad? Y él dice, ¿cómo un qué? Dice, ¿has estado alguna vez en un crucero? Los pasajeros abren estas sillas de playa para sentarse y tomar el sol.
Algunas personas colocan sus sillas mirando hacia la parte trasera del barco para que puedan ver a dónde han estado. Otras personas colocan sus sillas hacia la parte delantera del barco porque quieren ver hacia dónde van. En el crucero de la vida, Charlie Brown, ¿en qué dirección está mirando tu silla de playa? Y él contesta, nunca he podido abrir una. Y a veces nosotros sentimos así. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón está teniendo dificultades para desplegar, para abrir su silla. Está frustrado y molesto tratando de encontrar el sentido a la vida. La vida a veces puede ser desconcertante. Fue el gran estadista británico Winston Churchill, hablando del país de Rusia, que él dijo, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y a veces así siente la gente acerca de la vida, que la vida es un acertijo envuelto en un misterio que está dentro de un enigma. Otro individuo lo describe la vida de esta manera. La vida continúa para adelante. Simplemente olvidé por qué. Y la vida puede ser un nudo que se niega a desenredarse. Se puede sentir como un dilema, un predicamento, un rompecabezas, quizás un cubo Rubik's. Comenzamos la vida como si estuviéramos siguiendo ese famoso arco iris y al final esperamos encontrar esa olla de oro. Pero esa no es la forma que la vida siempre se desarrolla, ¿verdad? Un autor de Eclesiastés comentó que Eclesiastés nos muestra que al final del arco iris de la vida no hay una olla de oro, sino una olla de sopa de hígado salada. El libro de Eclesiastés nos va a hablar acerca de cuál es el significado de la vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué sentido hay en todo esto, en todo lo que pasamos, en todo lo que ocurre en nuestras vidas? Y si esas preguntas no se contestan satisfactoriamente, la vida siempre terminará en desesperación y desilusión. Y no solo lo digo yo, lo vemos a diario. Un joven de 17 años de San Diego escribió una carta a una revista llamado Parade, diciendo, tengo 17 años y soy pesimista acerca de mi futuro. El mundo entero está tan desarreglado. Solo mira las noticias. Tienen padres golpeando a sus hijos. Tienen adultos abusando y violando niños. Tienen muchos niños en drogas. Muchos niños deprimidos. Dice, toda nuestra generación, hasta la generación X, necesita ayuda. Y la X es casi al final del alfabeto. Eso significa que hemos llegado al final y que nosotros somos los que destruiremos todos. No tenemos nada de qué sostener. Nadie en quien creer, nadie en quien confiar, pero nosotros mismos. Eso es la desesperación de una jovencita de 17 años. Y lo que está diciendo, está preguntando, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Leí otra carta escrita en el año 1976 por un individuo llamado Elvis Presley. Y era durante su último compromiso en Las Vegas. Y después de su concierto, él escribió estas palabras. A veces me siento tan solo. La noche es tranquila para mí. Me encantaría poder irme a dormir.
Me alegro de que todos hayan ido por ahora. Probablemente no descansaré. No necesito todo esto. Ayúdame, Señor. Aquí hay un hombre que tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que el sueño americano quiere. Pero él está en su cuarto después de un concierto diciendo, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde va la vida? El actor Nicolas Cage dijo, me pregunto si hay un agujero en el alma de mi generación. Hemos heredado el sueño americano, pero ¿a dónde lo llevamos? En otras palabras, ¿qué es el propósito? ¿De qué se trata la vida? Y estoy seguro que cada uno de nosotros en un tiempo u otro hemos hecho esta pregunta. Hemos encontrado en una situación de un sueño cayó, quizás fue un ministerio que empezamos, quizás fue un negocio, quizás fue un matrimonio o lo que sea. Y nos encontramos preguntando, ¿cuál es el propósito? ¿De qué se trata la vida? Me siento que estoy yendo de lucha tras lucha tras lucha. ¿De qué se trata? Y si creo que hay alguien que puede compadecer de esos hombros, bueno, el mundo entero ahorita pasando por esta pandemia. Ha sido uno de esos años tan alocados donde venimos siendo golpeados de un lado a otro, de avispas asesinas, a COVID-19, a terremotos, inundaciones y huracanes, y parece que es tragedia tras tragedia tras tragedia. Y podemos encontrarnos preguntando, ¿por qué? ¿De qué se trata la vida? Y con demasiada frecuencia, conceptos como justicia y satisfacción parecen una fantasía fugaz. La vida puede volverse dura. Está lleno de decepción y desilusión. Y Eclesiastés nos habla de cómo a veces la vida nos deja con un sabor amargo en la boca. Chuck Colson, un estadista cristiano, dice, la vida no es un libro. La vida no es lógica, ni sensata, ni ordenada. La vida la mayor parte del tiempo es un desastre y la teología debe vivirse en medio de ese lío. Y Eclesiastés es el intento del rey Salomón de encontrar su lugar en el lío. Déme abrir esto ahora por otra ronda de preguntas. Y quiero escuchar de ustedes, ¿qué son algunas maneras como que la gente busca significado en la vida? ¿Qué son algunos cosas que quizás nosotros hemos hecho o que hemos testificado de otros, que de gente persiguiendo tras significado en la vida, una razón por qué vivir? ¿Qué hemos visto nosotros? Algo podría ser, yo creo, el afán de la riqueza, por ejemplo, o ahora de la salud, ¿no? Del bienestar, no sé. Okay. No, exactamente. Mucha gente persigue tras dinero, tener la casa, tener los carros, y es esta fantasía de tener más y más y más, pensando que esas cosas le va a traer un sentir de significado. Ya. ¿Qué más? Hasta ser una mamá ejemplar, una esposa ejemplar también. Okay. Y cuando nosotros, ¿qué sucede cuando buscamos nosotros nuestro significado en ser una madre ejemplar o una esposa ejemplar?
y nuestros hijas o hijos o cónyuge no coopera. Y eso de repente hiere como nosotros pensamos y sentimos de nosotros mismos. ¿Correcto? Right. El poder, creo yo, que es una situación que actualmente lo vemos bastante. Yo creo que en medio de esta pandemia que hemos vivido, que inició como una situación de salud, pero hemos podido darnos cuenta que detrás de todo esto hay mucha búsqueda del poder. ¿Quién tiene el poder sobre la comunicación en este país? ¿Quién tiene el poder sobre hacer reglas o quitarlas o ponerlas? Y yo creo que el poder es una situación que el humano persigue bastante. Puede ser en forma pequeña en el hogar y puede ser en forma más cuestión de sociedad o país, pero ya, creo que es algo que la gente persigue mucho como objetivo de vida. Right. Yo personalmente, lo que he visto en este tiempo de angustia, de personas que conozco que buscan de Dios, pero realmente el corazón se ve muy alejado. A pesar de las necesidades que estamos pasando, pero todavía hay algo en personas de que podemos ver al Dios, de que nos tiende la mano, pero nunca nos interesamos por acercarnos y conocerlo a Él. Y ese es el ambiente que yo me he estado fijando alrededor de todas las personas, se puede decir, en el mundo. Uh-huh. Veo textos en Facebook de amistades que ponen a Dios primero, pero veo que el corazón no está dispuesto para alinearlo con Él aún todavía. Ya, exactamente. Yo creo que nosotros podemos decir que gente busca el significado en todas las palabras que empiezan con P, parece. Poder, placer, posesiones, prestigio, popularidad. Y son esas cosas que ellos están tratando en esas cosas de buscar significado en la vida. Pero como nos va a enseñar Salomón, todo esto es fugaz, es vapor, es humo, que está aquí por un momento y después desvanece. Pues miremos los primeros 11 versículos del capítulo 1. Eso es la introducción del libro de Eclesiastés, donde él se introduce lo que es el tema de lo que él va a escribir en los próximos capítulos. Y voy a pedir a Daniel Cervantes, yo miro tu nombre ahí, ¿nos haces el favor, Daniel? ¿Tienes tu Biblia enfrente de ti o no? ¿Daniel? Sí, pastor. Sí, lo estoy escuchando. Muy bien. ¿Puedes leer para nosotros del verso 1 al 11? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Okay. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron.
Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, comienza aquí en el verso 1 introduciéndose y dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. La palabra predicador ahí que aparece es la palabra koheleth en el hebreo, que yo creo que sí, está bien traducirlo como predicador, pero no hay que imaginarlo como un predicador detrás de un púlpito en una iglesia, sino que una persona que está hablando verdad. Y lo que miramos aquí es que el autor está tomando el papel como de un intelectual, como una guía, donde él está examinando la vida con otros individuos. Y dice, hijo de David, rey de Jerusalén. Pues nunca se nos da el nombre del autor. Nosotros suponemos que fue Salomón, con la mayor probabilidad fue Salomón, aunque no podemos estar el 100% seguro. Que esto sería el tercer libro que Salomón escribió. Él escribió Cantar de Cantares, más o menos al principio de su vida, cuando él andaba tras los huesos de la Sulamita. Él escribió el libro de Proverbios como a la mitad de su vida, y ya al final de su vida, él escribe este libro de Eclesiastés. Salomón fue un político, pero por este momento él va a asumir el papel de un predicador para hablarnos acerca de las lecciones que él ha aprendido de la vida. Salomón comenzó su vida como un hombre sumamente piadoso, y vemos como él fue el que edificó el templo a Dios ahí en Jerusalén. Él fue el que llevó a Israel a lo que era la cima de su historia en cuanto a un poder de esa región. Él unificó a Israel. Lo que su papá comenzó, Salomón lo terminó de hacer. Pero llegó un momento donde Salomón se desvió de los caminos de Dios. Y aunque él fue grandemente bendecido por Dios y usado por Dios, tuvo un periodo donde él se descarrió y trató de encontrar propósito y significado de la vida separado de Dios. Y si alguien existiera que pudiera haber logrado esa meta, hubiera sido Salomón. La Biblia nos dice que él fue el hombre más sabio y el hombre más rico que hubo. Salomón, Dios le preguntó a Salomón lo que él quisiera tener, que se lo daría, y Salomón pidió sabiduría. Y cuando él pidió eso, le agradó a Dios, y Dios entonces le concedió no solamente sabiduría, sino su influencia y su gran riqueza, etcétera, etcétera. Pues Salomón fue conocido como uno de los hombres más sabios, y gente venía de todas partes del mundo para escuchar de él y escuchar sus enseñanzas. También él tenía grandes riquezas. Nos dice que él era pagado 666 talentos de oro. Y si un talento de oro son 100 libras, significa que el salario anual de Salomón era 66,000 libras de oro. ¿Ok? 1,000,000 de onzas de oro, que es equivalente a 1.3 billones de dólares anualmente. Pues nunca en la historia de Israel tenía alguien más disposición en sus manos de poder disfrutar más placeres que Salomón. Y nosotros miramos que él usó su posición y su poder para experimentar
todo lo imaginable en la vida. La Biblia nos dice que él primeramente se dio a investigar de la ciencia y la filosofía, y después de eso él puso su atención a perseguir tras placeres, y la Biblia nos dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces él después de eso se entregó a materialismo y fama y poder. Y lo que vemos es que él empezó a tratar de buscar por la felicidad en toda área de la vida, menos en Dios. Y al final de toda esta exploración, él ahora escribe esta tesis, lo que él ha aprendido acerca de lo que es de lo que es la vida y el significado de la vida. Es curioso que el hombre que fue el más sabio también fue el más necio. Salomón, que fue dado por Dios sabiduría más allá de sus capacidades, también fue el que jugó el necio más que cualquiera. Yo creo que en eso tenemos solo una lección de que a veces donde una persona es más fuerte es normalmente donde ellos van a caer. Yo pienso en Noé. La Biblia dice que él fue conocido por su justicia. Pero al final de su vida, ¿qué sucedió? Se emborrachó y estuvo involucrado en alguna clase de inmoralidad sexual y cayó de su justicia. Abraham fue un hombre de gran fe, pero nosotros miramos que llega un momento en la vida donde él duda de la promesa de Dios y toma a Agar como esposa para tener un hijo con ella. A Moisés se dice que era el hombre más manso en el faz de la tierra, pero llega un momento donde él pierde su calma y pega la roca con su vara. A Pedro era un hombre de valor. Recuerda cómo sacó su espada para defender al Señor ahí en el huerto de Getsemaní contra los soldados. Pero a la misma vez, cuando una niña le preguntó si él conocía a Jesús durante el juicio, él dijo: yo no conozco a este hombre. Pero lo que vemos es que tiempo tras tiempo, hombres caen en el lugar donde pensaron ser lo más fuerte. Y es quizás por eso donde nosotros sentimos que somos más fuertes, es donde a veces nosotros nos descuidamos lo más, donde nosotros ya no estamos orando por eso. Y tenemos siempre que tener la guardia en esas áreas y no depender de nuestras propias habilidades, porque seremos vulnerables a los ataques del enemigo, donde nosotros pensamos que somos fuertes. Bueno, regresando a Eclesiastés, aquí en el verso 2 ahora, Salomón nos introduce el tema, el tesis, la declaración de lo que él va a hablar por los siguientes 12 capítulos. En el verso 2 dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La palabra vanidad es una palabra clave que nosotros queremos entenderlo porque va a surgir por todo el libro. Es la palabra clave del libro de Eclesiastés y significa literalmente vapor. Implica algo que está allí, pero de repente, ¡pum!, desvanece. Algo que nosotros miramos, pero cuando tratamos de agarrarlo, desaparece. Podemos compararlo como el olfato de un bello perfume, que lo disfrutamos por un momento, pero entonces, ¡pum!, desaparece. O la brisa suave que viene y nos trae refrigerio por un segundo, ¡pum!, y entonces desaparece.
trae ese momento de placer, pero no podemos agarrar de ellos, no podemos sostenerlos de ellos, es fugaz, se nos esquiva de las manos. Quizás la mejor comparación que yo puedo pensar es el dulce de algodón. Es algo que nosotros disfrutamos por los segundos que está en la lengua, pero entonces, ¿qué queda? Nada, se disuelve, desaparece. Y eso es lo que significa vanidad. La palabra aparece 37 veces en este libro y es el resumen de las conclusiones de Salomón acerca de la vida. Él dice, la vida es como un vapor, es como el dulce de algodón, que lo podemos nosotros disfrutar por un segundo, pero entonces, boom, se nos desaparece, se nos fuga. Pues está bien que lo disfrutemos por ese segundo, pero no va a traernos satisfacción duradera, que no va a traer significado a nuestras vidas. Pues él comienza diciendo vanidad de vanidades. Y esa es la forma en el hebreo que ellos trataban de dar como un ¿Un énfasis? un énfasis, sí, gracias. Habla, cuando Jesús hablaba, dice, de verdad os digo. Y cuando ellos repetían una palabra, estaban diciendo, cuando él dice de verdad, es que esto en verdad es verdadero. Eso es un énfasis, que es algo que es seguro. Y cuando él dice vanidad de vanidades, está hablando de lo fugaz que a veces las cosas se sienten en la vida. Otra palabra clave que queremos entender es bajo el sol. Esa frase aparece 29 veces en el libro. Y es el clave de entender a lo que se está refiriendo Salomón. Cuando él habla de bajo el sol, es que está examinando la vida aquí, en lo terrenal. Está hablando de la vida en lo físico, en lo material. Él está diciendo en esta tierra, en lo que nosotros tenemos aquí, él no está mirando a lo celestial, ¿ok? Sino está hablando de bajo el sol, no sobre el sol, no más allá del sol, sino bajo el sol. Y él dice, vanidad de vanidades, todo lo que está bajo el sol. Pues él va a empezar a explorar la vida y enseñarnos cómo todo lo que la vida ofrece aquí bajo el sol es vanidad, es vapor, es humo. Que un momento ahí está para que lo disfrutemos, pero ¡pum! Entonces desaparece. Que no es estable, que no es seguro. Y él comienza hablando de lo fugaz que son las posesiones, lo material. Miren versos 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Provecho, la palabra significa ganancia. Lo que sobra después que hemos hecho una transacción. Él dice, ¿qué provecho, qué ganancia recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? O sea, nosotros vivimos 60, 70, 80 años y entonces vamos a la tumba. Y todo lo que nosotros, por lo que hemos trabajado, el dinero que hemos acumulado, lo dejamos atrás. Y muchas veces se dejan manos de aquellos que lo malgastan, que no lo aprecian y lo desperdician. Y no podemos ver los grandes pirámides en Egipto y ver lo que ellos construyeron para guardar y almacenar todas sus riquezas y posesiones con el afán de que lo iban a disfrutar en la vida después de la muerte. Pero ¿qué? Solo para ser descubierto por ladrones que lo explotaron y lo robaron.
Y lo que Salomón comienza diciendo es que todo lo que nosotros, por lo que trabajamos, a veces la gente tratando de buscar felicidad en sus cuentas bancarias, en el dinero que tienen, en las casas que compran, en los carros que manejan, pensando que estas cosas me van a hacer feliz. Pero dice, no, es vanidad. No, son vacíos, no nos llenan, no nos satisfacen. Porque ese carro, aunque sentimos tan suave manejándolo fuera del lote del carro donde lo compramos, el momento que salimos de ese lote ya se despreció, ya no vale por lo que le pagamos. Y solo toma algunos días antes que algún niño en el supermercado deje una de esas carretas venir y ¡pum! Pegar y dejar ese golpe al lado de ese carro que nosotros atesorábamos tantos. ¿Y con qué fin? Él dice, es vanidad, es vacío. Cuando tratamos de buscar nuestro significado, nuestra felicidad, el propósito de la vida en posesiones, dice, es vano, no lo vamos a encontrar. Número 2, tampoco lo vamos a encontrar en la popularidad. Miren verso 4. Una generación va a otra generación. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Está hablando de lo fugaz que es la vida, que todos los días gente fallece. Ahorita en el mundo la población es de unos 7.700 millones de personas. 56 millones de personas mueren cada año. Eso significa 150,000 personas murieron hoy. Otros 150 morirán mañana. Otros 150,000 morirán el día después de mañana. Y el mundo sigue rodando. Y la mayoría de nosotros tendremos unos 20 personas que atienden nuestro funeral, que se juntarán, llorarán, nos recordarán, solo para después todos ir a Tacarbón y llenarse los estómagos y olvidar que existimos. Qué deprimente, ¿no? El autor americano Mark Twain dice, cuando mueres te recordarán por una hora y entonces te olvidarán para siempre. Pero hay este sueño de que nosotros seremos famosos y que la gente nos recordarán para siempre. Pero Salomón dice, la realidad es, las generaciones vienen y las generaciones van y se olvidan de que existimos. ¿Quién de nosotros podemos decir quién ganó la Copa Mundial hace 3 años? A saber, no nos recordamos. Y nuestros grandes logros serán olvidados. Porque así es la vida, dice Salomón. Es dulce de algodón. Es vapor. Es humo. Vanidad de vanidades, dice. Y nuestra popularidad, nuestras posesiones, donde gente está buscando que eso los llene, dice, es vano. Y propósito. Mire verso 5. El sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte, girando y girando da el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Está dando ilustraciones de la naturaleza, dice. La vida sigue. El sol sale, el sol se pone y mañana va a salir otra vez y se pondrá otra vez. Los vientos soplan la basura de un lado de tu yarda a otro lado de tu yarda y el próximo día el viento vendrá y soplará de ese lado al otro lado. Los ríos, dicen, fluyen y fluyen al mar y el mar nunca se llena, nunca está satisfecho.
Él ve esta vanidad aún dentro de la naturaleza. Dice, no veo que hay un propósito. No veo que hay una recompensa. Ni en la naturaleza, ni en nuestras vidas, por hacer el bueno. Dice, la naturaleza no progresa, no cambia, no parece que hay propósito en ello. Entonces, verso 8 dice, todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. No importa en dónde buscamos nosotros contentamiento, la satisfacción, el significado. Si es en posesiones, si es en popularidad, si es en posición, si es en prestigio, si sea en poder, nunca estaremos satisfechos. No importa, dice él, qué tan bello algo es al ojo, qué tan placentero es al oído, siempre nos quedamos con deseos por más. Raramente se escucha a alguien decir, oh, he tenido suficiente para toda una vida, ya no quiero más. Sino la gente siempre está deseando más. Más dinero, más poder, más popularidad, más seguidores en Instagram y Facebook, más conocimiento, lo que sea. Nunca estamos satisfechos. Verso 9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se puede decir, mira, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las cosas postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vivirán después. Hay dos historiadores griegos del siglo V antes de Cristo. Okay. Pues eso es hace 2025 años que escribieron esto. Se llaman Heródoto y Tucídides. Y ellos escribieron lo que eran los mayores problemas que ellos estaban enfrentando en sus días, ¿ok? Años 5 antes de Cristo, estos son los 5 problemas más grandes que ellos tenían. Número 1, amenaza de guerra internacional. Problema número 2, el decaimiento del matrimonio y el surgimiento del divorcio. Número 3, la rebeldía de la juventud y la apatía de la juventud de escuchar y seguir a sus autoridades. Problema número 4 que veían, la corrupción de la política y la injusticia en los tribunales. Y número 5, el problema más grande, el pésimo estado de los baches en la vía pública. ¿Qué es mi punto? Nada ha cambiado en 2025 años, ¿verdad? Son los mismos 5 problemas que estamos teniendo el día de hoy. Y eso es lo que Salomón dice. Nunca progresamos. No hay progreso. Dice verso 11, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Dice, no vemos ningún progreso. No estamos aprendiendo de nuestros errores o de nuestros antepasados. Y no llevamos la memoria de aquellos que vinieron antes de nosotros. ¿Cuántos? Que la mayoría de nosotros quizás recordamos nuestros abuelos. Algunos de nosotros vamos a acordar de nuestros bisabuelos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir el nombre de nuestros tatarabuelos? Dice, no, las memorias son fugaces. Dice, no hay provecho, no hay ganancia. ¿Qué es lo que nosotros
Aprovechamos con todo nuestro sudor y estrés y preocupación. ¿No estamos aprendiendo de aquellos que vinieron antes de nosotros? ¿Podemos hacer que esta vida tenga propósito, que nos satisface? ¿Cómo podemos nosotros quebrar la cadena de la monotonía de la vida? Pero otra vez recuerdan que Salomón está describiendo la vida bajo el sol. Si yo estuviera mirando la vida desde esa perspectiva, también sería un pesimista. Pero tú y yo sabemos que hay más que eso a la vida. Recuerda lo que Efesios 1:3 dice. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual que en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros tenemos que ir más allá del sol. Vivir en los lugares celestiales, por lo menos en nuestra forma de pensar. 1 Corintios 15, 58. Es la respuesta de Pablo a las conclusiones de Salomón. Y él dice, tu labor no es en vano, los que sirven a Cristo Jesús. Nuestra labor, nuestras vidas no son vanos en Cristo. Bajo el sol, todo es vanidad. Vemos que los ríos fluyen al mar, nunca se llenan. Vemos que el viento sopla la basura de aquí, después lo regresa para allá. No hay progreso. Vemos en la historia, el hombre está cometiendo los mismos errores desde el año 5 antes de Cristo hasta el día de hoy. Tenemos los mismos problemas. No miramos progreso porque estamos mirando bajo el sol. Y por eso tenemos que vivir mirando más allá del sol. Y eso va a ser la conclusión a que Salomón nos va a llevar. Pero primeramente va a examinar la vida bajo el sol para ayudarnos a ver la futilidad de ella. Y eso es mi deseo, más que todo, que nosotros saquemos de este estudio. Es que nosotros como cristianos, como iglesia, aprendemos y miremos que todo lo que hay debajo del sol, lo que ofrece esta vida, nunca nos va a llenar y nunca nos va a satisfacer. Siempre nos va a dejar con deseo de más. Si estamos yendo tras las posesiones o el poder o el prestigio o la popularidad o el placer o lo que sea, sí, esas cosas son como dulce de algodón, dulces por un momento, pero entonces, ¿qué? Nos deja igual, nos deja vacíos. Yo pienso en una mujer que vino una vez a un pozo y ella tenía un balde vacío. Ella vino a ese pozo con el deseo de conseguir agua. Tenía ella sed. Y cuando llega a ese pozo, un pozo en Samaria, encuentra ahí sentado a Jesús. No lo conocía, era un judío y mira a este hombre sentado ahí y piensa, bueno, yo soy samaritana, él es judío, nosotros no tenemos nada que vernos el uno con el otro, yo voy a sacar mi agua e ir por mi camino. Y entonces Jesús le pidió que le diera a él de beber. Y ella le da de beber y el Señor le explica a ella diciendo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Obviamente, Jesús estaba hablando en lo espiritual. Y él estaba mirando a esta mujer que venía con un corazón vacío. ¿Cómo sé que tenía un corazón vacío? Bueno, el texto nos dice que ella era una mujer que había tenido 5 esposos y ahora el hombre con quien estaba ni siquiera era su esposo.
Era una mujer tratando de buscar significado, tratando de buscar propósito a esta vida, en las relaciones. Y iba de un matrimonio a otro matrimonio, de una cama a otra cama, sintiéndose vacío. Sí traía un balde vacío, pero también tenía un corazón vacío. Y el Señor le dice que el que beba del agua que él recibe será llena. Y que ese agua producirá un fuente que brota dentro de ellos para la vida eterna. Y ella obviamente está interesada y dice, bueno, ¿de dónde puedo yo conseguir este agua? Y Jesús sabe que todavía está hablando ella en términos bajo el sol. Y él quiere que ella entienda, no, esto es más allá del sol. Pues él dice, traiga a tu esposo. Y ella dice, yo no tengo esposo. Dice, correcto. Has tenido 5 y con quien estás no es tu esposo. Y él trae al frente su pecaminosidad. Él trae enfrente como ella está tratando de llenarse por medio de relaciones y que todavía su vida está vacía. Bueno, ellos entran en una pequeña discusión. Empiezan a hablar de la religión y dónde es el lugar correcto para adorar a Dios. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Ahorita, dice él. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoran. Y dice, Dios es espíritu, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y ella contesta diciendo, yo sé que el Mesías viene, el que se llama el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Y es en ese momento que esa mujer realiza, reconoce, entiende que lo único que va a poder llenar el vacío en su vida, en su corazón, es una relación con el Salvador. No lo va a encontrar bajo el sol, sino la respuesta de su significado. La respuesta por el sentir de propósito en su vida, ese sentir de satisfacción, no está en este mundo, sino está más allá del sol, en una relación personal con Cristo. Y ella lo encontró, porque después el próximo verso nos dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a decir a los demás. Ella dejó su cántaro. No, la cosa que ella estaba yendo al pozo para llenarse, para satisfacerse, ella dice, la respuesta no está ahí. Y lo dejó porque había encontrado a Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en la vida de Salomón, en el testimonio de Salomón, en este diario que él escribe. Que el significado no se encuentra bajo el sol, sino más allá del sol. Yo quiero invitarles que ustedes lean el capítulos 1 y 2 para la próxima vez que nosotros nos juntemos. Y vamos a empezar a acompañar a Salomón en esta jornada, en esta aventura de búsqueda por significado. Y como dije, a veces va a ser un poco deprimente, un poco decayente, porque él está hablando a un grupo de personas que están buscando ese significado, ese propósito en este mundo. Pero él quiere demostrar la futilidad de lo que ofrece el mundo y ayudarnos a ver más allá al Señor, a temer y seguirle a Él.
Pues no nos vamos a juntar el próximo miércoles, sino vamos a hacer el estudio entonces en inglés el próximo miércoles. Pero después de eso vamos a tener la continuación de este estudio. ¿Ok? ¿Hay algún comentario que alguien quiere compartir antes que nosotros cerremos este tiempo en oración? Bueno, yo tengo un comercial, pero lo voy a hacer al final, ya que tengamos la oración. Ok. Ok. Bueno, yo voy a pedir al anciano Tony que nos haga el favor de cerrarnos en oración y darle gracias al Señor por este tiempo que pudimos estudiar juntos. Tony, ¿puedes hacer el favor? Padre, gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor, de haber podido permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, como hermanos, Señor. Venir ante ti, Señor, y poner a nuestro pastor, Señor, en esta clase, Señor, en su corazón, Señor, de poder ver, Señor, de poder traernos estudios sobre Salomón, Señor, de cómo él veía, Señor, la vida, de cómo ahora estamos viviendo la vida. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de que nos has permitido, Señor, y a todos los que estamos, y esperamos que vengan otros, Señor, que podamos reunirnos, Señor, y poder recibir más sabiduría, Señor, para cómo poder enfrentar, Señor, estos tiempos de angustia, Señor, y de que podamos ver a dónde es que nosotros podemos enfocar ese propósito, Señor, de la vida, Señor. Doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí y los que están viendo por otros medios, Señor. Y doy gracias por nuestro pastor, por esta noche, Señor, y que todo haya sido, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por este reencuentro, Señor. Aunque es a la distancia, Señor, pero gracias por haber proveído estos medios, Señor, de poder seguir siempre buscando de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos un buen tiempo, Señor, y que empecemos a poner este estudio, Señor, que lo empecemos a meditar, Señor, a cada momento, Señor, para que podamos tener esa relación al final, Señor, más fuerte, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche y te damos las gracias en tu nombre, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, esta fue la primera vez y vamos a tratar de hacer esto más interactivo en el futuro, cuando ustedes pudiendo compartir sus perspectivas o lo que aprendieron. Pero mucho de eso va a venir de tu tiempo de leyendo de antemano para que estén, ya entienden lo que vamos a estar estudiando juntos. So, lean el capítulo 1 y 2 antes de la próxima vez y tengan sus preguntas listas y vamos a empezar a ver a lo que el sabio Salomón nos tiene que compartir acerca de la vida. Alfredo, tienes anuncios, dijiste. Sí, así es. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos los hermanos que se sintonizaron a través de Zoom, a todos ustedes que están aquí presentes, porque son ustedes con los que podemos tener esa interacción de hacer preguntas y de interactuar con la enseñanza. Les quiero pedir a todos ustedes que por favor, sé que muchos de ustedes eligieron no tener su video activo, a lo mejor no querían salir en cámara, está perfecto, pero por favor actualicen sus cuentas de tal manera que se miren sus nombres, por lo menos queremos saber quiénes son y así yo les puedo enviar para la próxima clase un link para que vuelvan a entrar. O pongan una fotografía, pueden poner una fotografía en su perfil de tal manera que cuando no esté el video puesto pueden ver una foto. No sé si pueden ver, por ejemplo, a mi esposa Clarisa, que es la que puedo poner de ejemplo ahorita.
ella tiene una foto en su perfil. Entonces, de alguna manera necesitamos identificarlos y yo poderles mandar los links en las siguientes clases, porque, por ejemplo, está alguien, bueno, ya no está, pero había alguien con un número 544829. No sé quién es. A mí me gusta el hermano Galaxy Tab A. Galaxy Tab A también. Entonces, si pueden, por favor, actualizar sus cuentas y poner sus nombres para que se despliegue y de preferencia también una fotografía y así poder tener esa identificación. Y Pastor Ray ya les explicó que el próximo miércoles va a ser el mismo grupo en inglés. Si gustan regresar y practicar su idioma inglés, adelante, están más que bienvenidos. Y el siguiente miércoles será entonces en español. Así vamos a ir intercalando cada miércoles en los dos idiomas. Y para los hermanos que nos estuvieron siguiendo a través de el Facebook, los cuales fueron también bastantes, quiero decirle a todos ustedes que si gustan ser parte del grupo de Zoom, está abierto y disponible para ustedes. Por favor, envíenos un correo electrónico a info@calvario.org y entonces nosotros les vamos a enviar el link para que puedan entrar, interactuar, hacer preguntas, compartir con nosotros dentro de este grupo de Zoom. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, hermanos. Realmente es muy satisfactorio ver la participación que todos tuvieron. Yo creo que en total fuimos a cerca de 40 los que estuvimos en esta clase la noche de hoy, y Dios siga multiplicando según sea su voluntad en el futuro. Y ojalá esto va a ir mejorando con ya la experiencia, ¿ok? Muy bien. Y pues, como dijo Pastor Greg, yo estoy aquí como monitoreando gente que sigue entrando. Apenas ahorita está entrando todavía gente. Entonces hay un poquito de tecnología aquí envuelta, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero creo que hoy ha sido extraordinario. Muchas gracias a todos. Que Dios le bendiga, hermanos. Gusto verlos. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Alfredo. Bendiciones a todos. Que Dios te bendiga, hermana. Bye. Gracias. Bye, Lore. Bye, Ana. Chao. Bye a todos. Dios los bendiga, hermanos.